Hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a dar comienzo a la primera parte del seminario Introducción a los trastornos del espectro autista. Eh, Disculpen que los reciba de esta manera, pero como estoy en un ámbito hospitalario, por protocolo, tenemos que tener las precauciones que ustedes conocen. Antes de comenzar, quería hacerles una breve referencia respecto a la modalidad de la cursada. El seminario va a constar de 3 partes. Al final de la tercera parte se los invitará a participar de una evaluación de elección múltiple, la cual va a constar de 30 preguntas, 10 por cada parte. Las preguntas van a ser estrictamente de lo que se vuelque en estas presentaciones. Cada una de las preguntas van a ser de elección múltiple, pero van a ser por la afirmativa o por la negativa. Es decir, verdadero o falso, todo lo anterior verdadero, todo lo anterior falso, etc. De esta manera a ustedes les va a favorecer como autoevaluación y les va a permitir, creo yo, poder determinar las dudas, que también se van a ir contestando a lo largo de estas 3 partes, porque va a haber habilitado un foro en donde ustedes pueden hacer las preguntas pertinentes respecto a cada una de las presentaciones, si es que existe alguna duda o si requieren ampliar o les interesa que se amplíe algún tema, algún punto de los que vamos a ir tratando aquí en este seminario. Como el título lo señala, es una introducción. Cada uno de los tópicos que nosotros vamos a ir viendo pueden ser ampliados y pueden varios de ellos por sí mismos ser un seminario aparte. Aquí vamos a dar, o la idea es volcar los elementos generales respecto a este tema interesante. Me voy a detener un poco respecto a los aspectos históricos de los trastornos del espectro autista, porque creo yo que al ver la evolución conceptual, histórica, del término autismo, nos va a permitir comprender las modificaciones que se fueron dando en la clasificación de estos trastornos. Como puse aquí en esta placa, la evolución conceptual del término autismo. Y fundamentalmente, esa historia, va a permitir que entendamos los cambios que se han sucedido en el sistema de clasificación, tanto
el sistema de clasificación correspondiente a la Asociación Americana de Psiquiatría, así como el sistema de clasificación propuesto por la OMS. El primero se lo llama DSM, que tiene distintos números de acuerdo a la edición, y el segundo, sus siglas es ICD o CIE en español, que es la correspondiente a la OMS. Pero antes que nada yo creo que es pertinente ver un poco el origen del término autismo. La palabra autismo proviene del latín autismus, y esta palabra a su vez proviene del griego autos por un lado y por el otro ismo, que quiere decir uno mismo, y que hace precisamente referencia a una característica fundamental de este trastorno, es que el individuo se centra en uno mismo, en sí mismo, es decir, posee dificultades para poder relacionarse con el mundo que lo rodea, con la sociedad en donde se encuentra, transitando su vida, y con sus propios semejantes. Presenta dificultades muchas veces importantes para entablar esa relación con el mundo externo. Ahora, relatos que describen a niños con características propias del autismo datan del siglo XIX. Y este trastorno del comportamiento infantil fue atribuido y mantenida esa hipótesis durante muchos años a una privación psicosocial prolongada o a la falta de afecto, de empatía por parte de los padres para con el niño que padece autismo. Estas dos hipótesis que buscan explicar el trastorno conductual de estos niños se mantuvo durante muchos años, y hasta podríamos decir que son dos conceptualizaciones históricas y clásicas. El término autismo fue acuñado por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler en 1911. Y ese término fue presentado en un artículo de la revista American Journal of Insanity, pero para describir la mala adaptación social en el contexto de la esquizofrenia. Bleuler observó similitudes entre niños autistas y niños esquizofrénicos o que padecían algún tipo de psicosis. Sin embargo, varios años después,
en 1943, Leo Kanner, que fue un psiquiatra austríaco, tomó este término de Bleuler para describir a 11 niños a los que calificó como poseedores de un trastorno del contacto afectivo. En el año 56, Eisenberg y el mismo Kanner sugirieron además dos criterios esenciales para reconocer a este tipo de trastorno, y tratando de esta manera de esbozar una diferenciación con la psicosis, que es por un lado la dificultad para aprender a hablar o la incapacidad para transmitir significados a través del lenguaje, y a su vez la incapacidad para relacionarse con las personas y con las situaciones. Este es el artículo de Leo Kanner del año 1943, en donde él describe a aquellos 11 niños en la revista Nervous Child, y en donde él describe el comportamiento de estos niños, las similitudes entre ellos. Asimismo, en 1944, Hans Asperger, que era pediatra, describió de forma independiente, totalmente, una condición similar a la descrita por Kanner y la llamó psicopatía autista. Los niños que padecían tal trastorno presentaban dificultades severas de integración social. El uso del término autismo, tanto por Kanner como por Asperger, generó en sus colegas, en el mundo científico de la época, cierta confusión, dando la impresión errónea de que el autismo se encontraba emparentado con la esquizofrenia. Sin embargo, los mismos Kanner y Asperger se encargaron de enfatizar sobre el inicio precoz del autismo, por un lado, a diferencia de la esquizofrenia, y que además ellos planteaban, que después lo vamos a ver, que la evolución del niño esquizofrénico y en general con una psicosis evolucionaba hacia la desintegración de su psiquismo y de su personalidad, cosa que no sucede con los autistas. Bender, a raíz de esto, describió un grupo de niños similar a los descritos por Kanner. Lo hizo en el año 1942 y los etiquetó como esquizofrénicos infantiles. Un poco retomando la idea inicial de Bleuler, que tomó el término autismo y haciendo una vinculación con la esquizofrenia. Queriendo o no queriendo, Bleuler inició un poco
esta idea errónea que se mantuvo durante mucho tiempo. Otro autor de apellido Anthony en el año 58 también describió dos tipos de autismo, primario y secundario, y que ambos los consideraba subtipos de psicosis infantil. La inclusión del autismo y la esquizofrenia como una misma entidad se mantuvo hasta el año 1970. Es decir, que esta vinculación se perpetuó por lo menos durante 20 años. Y tal es así que esta vinculación fue presentada precisamente por los manuales de clasificación DSM-1 y DSM-2 que son editados por la Asociación Americana de Psiquiatría o Psiquiatras, uno en el año 1952 y el restante en el año 1968. El DSM, en cierta medida, expresa la idea reinante en el ámbito de la psiquiatría y o psicología o psicoanálisis. Por lo tanto, claramente podemos ver todo el periodo de tiempo en donde se mantuvo ese concepto que relaciona al autismo con la psicosis. Esto es importante, si bien los niños autistas y los esquizofrénicos presentan un cierre de sus relaciones con el entorno, estos últimos, los esquizofrénicos, evolucionan hacia una desintegración gradual de la personalidad, mientras que los autistas no. Esa es una diferencia sobre la cual se van a montar algunos autores para tratar de desvincular ambos trastornos entre sí. Otro de los elementos es que el autismo siempre tiene comienzo precoz. En cambio, la esquizofrenia siempre se va a presentar o se suele presentar en las edades prepuberales o puberales o adolescentes. Entonces, como les decía, una serie de autores comenzaron a hacer algunas observaciones respecto a estos puntos, tratando de desvincular ambas entidades, desligándolas entre sí. En 1968, Ornitz y Ritvo describieron al autismo como un síndrome específico, con una serie de síntomas que incluyen anomalías de la integración perceptiva. Rutter y otros defendieron la distinción entre autismo y esquizofrenia infantil. Especialmente Rutter, en el año 78, estableció distintos criterios diagnósticos para el autismo que tuvieron tanta repercusión que fueron incorporados en la tercera edición del DSM. Rutter planteó que los criterios para el diagnóstico
del niño autista era retraso social, referido a las dificultades que el niño presenta en cuanto a su vinculación con el entorno familiar y el entorno con otros niños, o en relación con otros niños, con los juegos, etc. Trastornos de la comunicación, comportamientos inusuales, movimientos estereotipados, y que se trata de un trastorno precoz, con aparición antes de los 30 meses de vida, es decir, alrededor de los 3 años. Aquí los tenemos a Ornish y a Ritvo, los cuales tuvieron un papel importante bregando por la distinción entre el autismo y la esquizofrenia o la psicosis en general. Rutter también tuvo un papel importante en el estudio del autismo. Tuvo un papel destacado al punto que sus criterios diagnósticos fueron citados para su empleo general en el DSM-3. Ahora, recapitulando. Originalmente, Bleuler utilizó la palabra autismo para describir un estado de extremo retraimiento social en la esquizofrenia. Y sin quererlo, comenzó ya a vincular a un trastorno con el otro. Kanner y Asperger tomaron en realidad prestado ese término, el primero empleándolo en niños con grave retraimiento social, dificultades de comunicación y comportamiento estereotipado, que finalmente se conoció con el nombre de autismo. Algunos lo llamaban autismo de Kanner. Mientras que Asperger lo aplicó en niños con un rango de gravedad menor y mejor función cognitiva y comunicativa, que varios años después se conoció como síndrome de Asperger. La Asociación Americana de Psiquiatría reconoció que el autismo es un trastorno heterogéneo que afecta muchos aspectos del psiquismo infantil. Por tal motivo, introdujo la categoría de trastorno generalizado del desarrollo en el DSM-3 como un término genérico para incluir a todos los matices y grados de autismo reconocidos hasta ese momento. El DSM-4 se editó en el año 1994 y el ICD-10 o CIE-10 por parte de la OMS en el año 1992. Y este sistema de clasificación incorporó 5 categorías diagnósticas dentro de los
denominados trastornos generalizados del desarrollo. Una de ellas era el trastorno autista, así se lo llamó. El otro, el trastorno de Rett, que en realidad es una enfermedad genética, un síndrome genético. El trastorno desintegrativo infantil. El trastorno de Asperger, todavía no se lo denominaba síndrome. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y un psicólogo y neurocientista destacado, Rimland, postuló que el término trastorno generalizado del desarrollo, que había sido introducido por el DSM-3, es inexacto, dado que el autismo puede no ser generalizado en todos los niños, mientras que otros trastornos como el retraso mental sí, y que pueden causar un daño significativo en la función psíquica de los niños. A partir de aquí, fueron diversas las críticas al sistema de clasificación DSM-4, ICD-10 o CIE-10. Porque según algunos autores, este sistema de clasificación no contempla la gama de los síntomas autistas, es decir, de aquellos que padecen un cuadro leve a otros que padecen un cuadro más severo. Asimismo, no distingue con claridad entre trastorno autista y síndrome de Asperger, con lo cual allí queda una, si se quiere, nebulosa diagnóstica que no puede resolverse. Tampoco reconoce la heterogeneidad, la forma de presentación, la evolución y la respuesta al tratamiento dentro de cada categoría diagnóstica que citamos antes. Los síntomas autistas difieren cualitativa y cuantitativamente en diferentes edades. Mientras que este sistema de clasificación solo ofrece un criterio común a todas las edades, incrementando a su vez las posibilidades de errores diagnósticos. Es decir, es un sistema de clasificación, de acuerdo a algunos autores, según ellos, poco claro, poco sensible para la práctica cotidiana. Quiero mencionar a Lorna Wing, una psiquiatra británica, que fue la primera en introducir el término síndrome de Asperger en el año 1980, para diferenciarlo del autismo de Kanner, aunque, sin embargo, ella consideró que podría tratarse de diferentes manifestaciones de una misma condición, de una misma entidad. En la evolución conceptual del autismo es importante mencionar dos aspectos.
Por un lado, el autismo como un trastorno psicogénico, en donde el origen del trastorno se basa en las carencias afectivas, de calidez, de empatía por parte de los padres. Este concepto explicativo de los niños autistas, de su generación, de la generación de un niño autista, también se mantuvo durante mucho tiempo, así como aquella vinculación con la esquizofrenia. En este sentido se postuló que los mismos padres podían presentar características anormales de su comportamiento y que probablemente los padres o algunos de los padres padecían grados relativamente leves de autismo. Uno de los promotores de esta idea fue Bruno Bettelheim, que fue un psicólogo y psicoanalista austríaco, pero basándose en experiencias personales traumáticas, emocionalmente traumáticas, en un campo de concentración nazi. Digamos, un ámbito bastante poco amigable. Sin embargo, esta hipótesis prevaleció hasta que Bernard Rimland, que lo habíamos citado previamente, propuso que el autismo en realidad era un trastorno neurogénico, argumentando que muchos niños con este trastorno nacieron de padres afectivos, empáticos, cariñosos, y que además los niños autistas podían provenir de padres profesionales, perfeccionistas, o a su vez padres profesionales, perfeccionistas, ensimismados en sus actividades, no necesariamente iban a tener una descendencia de niños autistas, sino que Bernard vio que una gran cantidad de familias con esas características tenían una descendencia normal o habitual. La comprensión del autismo solo puede ser abordada si se la considera un trastorno heterogéneo, con muchos subtipos y grados de severidad en su presentación clínica. En este sentido, se ha incorporado en el año 2013 la categoría de trastornos del espectro autista en el sistema de clasificación DSM, la quinta edición. Pero a su vez también la crítica fundamental que se le hacía a esa categoría, trastorno del espectro autista, es que no indica con claridad cuándo concluye una variación de lo normal y cuándo comienza el trastorno psíquico. Asimismo, no aborda el hecho por el cual un niño puede presentar anomalías mínimas en su dominio comunicativo, mientras que al mismo tiempo pueden presentar limitaciones significativas en sus vínculos sociales, lo cual imposibilita el reconocimiento en definitiva del síndrome de Asperger.
Es decir, lo que quiere decir es que no hay o no se citan los elementos necesarios para una distinción clara entre el denominado autista de Kanner con los niños con síndrome de Asperger. Ahora vamos a algo ya estuvimos viendo en estas imágenes anteriores, pero vamos a referirnos a la clasificación de los trastornos del espectro autista y vamos a mencionar al DSM-5, editado en el 2013, y al CIE-11, editado en el 2019 por la OMS, pero que recién va a tener vigencia a partir del 2022. El DSM-4 incluía el trastorno autista en la categoría de trastornos generalizados del desarrollo, como vimos antes, junto a otras 4 subcategorías. El trastorno de Rett, que es un síndrome genético, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger, todavía no se lo denominaba síndrome, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En la actualidad, el DSM-5 incorpora por primera vez al denominado trastorno del espectro autista, sustituyendo de esta manera a todo lo anterior. Dentro de esta categoría se eliminó directamente al síndrome de Rett o al trastorno de Rett, precisamente por ser un cuadro genéticamente determinado. Y por otro lado, el trastorno desintegrativo de la infancia deja de ser tenido en cuenta directamente por el DSM-5. Lo importante es que esta nueva edición del manual atiende cuestiones relacionadas con la no solamente intervención sobre los pacientes, sino sobre sus necesidades. Y es por ello que define 3 niveles de necesidades dentro de los trastornos del espectro autista. Un nivel 1 se trata de personas que necesitan ayuda. Un nivel 2 que necesitan ayuda notable y un nivel 3 que necesitan ayuda muy notable. ¿Cómo se llega a estos 3 niveles? ¿Cómo se distribuyen los pacientes en cada uno de estos niveles? Bueno, de acuerdo no solo a el trastorno conductual en sí mismo, sino su severidad. En conclusión, en la actualidad, el DSM-5 considera a los subtipos que hemos visto y que se han consignado con anterioridad como variaciones de un mismo trastorno. Entonces, en el DSM-5, en otras palabras, se crea una categoría que actúa como un paraguas dentro del cual se ubican niños con trastornos relacionales con el mundo externo, con sus compañeros de colegio, sus padres, etcétera, etcétera,
que los manifiestan a estos caracteres clínicos con gravedades distintas, pero que acepta el DSM-5 que son matices de un mismo trastorno. Asimismo, los tres criterios contemplados en el DSM-4 para realizar el diagnóstico de autismo, es decir, las disfunciones sociales, del lenguaje y los comportamientos reiterativos, se transforman en dos en el DSM-5, ya que los dos primeros se fusionan en uno solo. Tengamos en cuenta que recién el DSM-3 consideró por primera vez al autismo, es decir, le prestó por primera vez atención a la existencia de niños con determinados trastornos que les imposibilita relacionarse con los demás y con el entorno. En el DSM-3 lo denominó autismo infantil. Y si bien el autismo ya, como citamos algunos casos, había sido reconocido previamente a la edición del DSM-3, el mismo trastorno se lo vinculó y durante mucho tiempo, en forma equivocada, con la esquizofrenia y más ampliamente con la psicosis. Es decir, al niño autista se lo consideraba un psicótico. En el año 1948 la OMS comenzó a editar la sexta versión del manual CIE. Fundamentalmente el mismo es empleado internacionalmente porque brinda información muy útil para finalidades estadísticas relacionadas con la morbilidad, la mortalidad, para los sistemas de reintegro, los seguros de salud y como soporte para los sistemas sanitarios, posibilitando la toma de decisiones. El CIE-10 incluyó al autismo dentro de la categoría trastornos generalizados del desarrollo junto a las siguientes alteraciones: autismo infantil, trastorno hiperkinético con retraso mental y movimientos estereotipados, el autismo atípico, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, otros trastornos desintegrativos de la infancia, otros trastornos generalizados del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. En el año 2019, la OMS presentó el CIE-11, el cual recién será aplicado en el año o a partir del año 2022. En esta edición se incluye la categoría trastorno del espectro del autismo, forma similar al DSM-5, y que a su vez incorpora al término autismo, en este caso al síndrome de Asperger, a
a una categoría que la denomina otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados, el trastorno desintegrativo infantil. El CIE-11 plantea dos características fundamentales de los individuos con trastornos del espectro autista. Por un lado, las dificultades para la interacción y la comunicación social. Por el otro, los intereses restringidos y los comportamientos reiterativos, repetitivos, hasta obsesivos. Y en este caso se eliminan, porque en un momento se los había incorporado, a los trastornos del lenguaje. Es decir, que el autista no necesariamente tienen trastornos del habla, de la articulación de la palabra. Sobre la epidemiología. En términos generales, en los estudios epidemiológicos se emplean dos estadísticas básicas para estimar la aparición de enfermedades en una población. Por un lado, la prevalencia, que se trata de una proporción en donde como numerador tenemos el número de individuos con o que padecen la enfermedad que se está analizando, y en el denominador tenemos a la totalidad de los individuos de la población que estamos estudiando. Por otro lado, tenemos la incidencia, que es el número de casos nuevos de una enfermedad en relación a un número definido de habitantes, a su vez determinado durante un periodo de tiempo definido con antelación. En la literatura científica hasta el momento, la mayoría de los trabajos dan cuenta de la tasa de incidencia de aquellos casos que cumplen con los criterios de trastornos del espectro autista dentro de una población determinada. En este sentido, hay algunos elementos interesantes. La tasa de incidencia para el autismo se estimó en 1 a 2 enfermos por cada 1000 habitantes en todo el mundo. Por otro lado, la frecuencia es mayor en varones que en mujeres, 4 a 5 veces mayor. En el año 2014, el 1,5% de los niños estadounidenses fueron diagnosticados como poseedores de un trastorno del espectro autista. En el Reino Unido, la tasa de incidencia del autismo en individuos mayores de 18 años fue de 1,1%. Sin embargo, la verdadera tasa de incidencia para este trastorno aún sigue siendo controversial, dado que, como hemos visto, en la historia conceptual del término autista y en los criterios diagnósticos hubo por unos largos periodos de tiempo distintas modificaciones que, bueno, han cambiado los criterios para el reconocimiento de esta entidad, de estos niños autistas, por lo cual
es difícil poderlos entonces individualizar cuando se van modificando los criterios diagnósticos. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de los trastornos del espectro autista? El autismo se caracteriza por presentar, ya lo mencionamos en algunas otras filminas, alteraciones antes de los 3 años de vida en una o más de las siguientes áreas. Por un lado, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas, estereotipadas. O en la interacción social y comunicación. Dificultades a ese nivel. Como características, los trastornos del espectro autista se caracterizan por presentar un déficit en la reciprocidad socioemocional, con errores en el seguimiento de una conversación, un nivel reducido en el compartir intereses, emociones o afectos, un fracaso para iniciar interacciones sociales nuevas. También se produce falta de atención a partir del año y medio de vida, falta de atención con el entorno, los padres, hermanos, etc. También presentan un déficit en el desarrollo, en el mantenimiento y la comprensión de las relaciones sociales. Presentan dificultades para ajustar las conductas y adaptarse a diversos contextos sociales. Tienen dificultades los niños para compartir el juego imaginativo o para ser amigos. Es más, hasta pueden tener ausencia completa de interés por sus semejantes. También presentan deficiencias en las conductas de comunicación no verbal empleadas para la interacción. Es decir, todas aquellas destrezas, habilidades que apuntan hacia la socialización y la relación con los demás se encuentran afectados en este trastorno. Esto es importante. La gravedad del trastorno está basada en las deficiencias en la comunicación social y en los patrones de conducta restrictivos o repetitivos. De todos modos, tenemos una gama, un espectro, una gradación. Hay casos más leves y casos más severos. Justamente los casos más severos son los que en algún otro momento se los asociaba con la esquizofrenia. Pero además, los niños autistas suelen presentar trastornos del tipo sensorial, hipersensibilidad sensorial. Pueden ser auditivas, por ejemplo, los niños detectan sonidos que las personas de su entorno no, o se aturden con cierta facilidad con los sonidos cotidianos. Alteraciones gustativas,
generalmente relacionada con la exacerbación de la sensibilidad gustativa. También alteraciones táctiles. Suelen tener sensibilidad al contacto físico, pero que les resulta netamente desagradable. Alteraciones olfatorias, por ejemplo, la detección de aromas que los miembros del entorno no logran percibir, y alteraciones visuales, por ejemplo, dentro del orden de la intolerancia a la luz brillante o a ciertos colores. Ahora, ¿a qué nos referimos con autismo idiopático y sindrómico? Esto es interesante e importante para tener en cuenta. Cuando usamos el término autismo a secas sin otra especificación, nos estamos refiriendo a una forma idiopática o primaria del trastorno, que es precisamente una condición incluida en el grupo de los trastornos del espectro autista. Los individuos con criterios clínicos para el diagnóstico de autismo no se tienen que asociar con rasgos propios de otras alteraciones conductuales. Por otro lado, los síntomas de autismo pueden presentarse como consecuencia de otra afección, pero cuya etiología es conocida. Y aquí mencionaremos algunos cuadros clínicos sindrómicos, como lo son el síndrome del X frágil, el síndrome de lesión 22q13, esto es, de lesión del brazo corto del cromosoma 22 en la banda 13, el síndrome de Rett, la esclerosis tuberosa, la fenilcetonuria no tratada, la rubéola congénita, el síndrome de Prader-Willi o el trastorno desintegrativo de la infancia. Todos estos trastornos, además de generar un determinado cuadro clínico, se asocian a rasgos de autismo. Yo les agradezco encarecidamente por la atención brindada y los esperamos para la parte 2. Ya saben, va a haber un foro habilitado en donde van a poder volcar sus inquietudes, sus sugerencias, sus preguntas. Los espero en la parte 2. Gracias.